breve. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Lo más importante es que haya la comunicación de ustedes y nosotros. Yo, pues aquí hay un talento, aquí si se apaga la luz todos brillan. Pero es mayor la complejidad que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel nacional. La coyuntura prevé una mayor complejidad en los próximos años, en todos los campos, ¿no? Definitivamente. Entonces, ¿cómo visualizamos ese mundo? ¿Cuál es el enfoque? Porque todos podemos ver lo mismo, pero la diferencia está en el enfoque que le demos a las cuestiones. Y es ahí donde estriba la situación. Pues básicamente lo que quiero mostrar primero es lo que puede ser el contenido, que son estos 3 puntos: el punto de inflexión de la ciencia y la tecnología, impacto en lo económico, el impacto social y la inteligencia. O sea, la inteligencia es una herramienta que nos va a ayudar para tener, al final de cuentas, todo es información, ¿no? Querámoslo ver de cualquier punto de vista, todo es información. Bien, entonces, ¿cuál es ese punto de inflexión? Bien lo dijo Klaus Schwab en su libro de La Revolución 4.0, que es el fundador de Davos, que la tecnología y la ciencia han ido desarrollándose y han venido creciendo, que en la medida que esto sucede, que este proceso se lleva a cabo, pues han llegado a un punto de inflexión que significa la fusión de todos los conocimientos. Ya se supera el paradigma de lo referente a la biología, por un lado, por otro lado las matemáticas, por otro lado, aunque para muchos no son ciencias, pero sí son ciencias, las ciencias sociales, etc. Pero ahorita todo interactúa, por eso es hoy mayor complejidad. Y que esto tiene un impacto enorme, definitivamente. Yo no sé si López Obrador habrá visto que estamos en la cuarta revolución industrial, y también por eso le puso la cuarta revolución, la cuarta transformación. Él lo ve desde el punto de vista de los ciclos históricos del país. Entonces, ¿qué es lo que distingue ahorita? Fíjense, todos los 360 años que pudo haber tenido desde 1776 la revolución industrial a principios de este milenio, en el que en los últimos años, la primera década de este milenio, fue exponencial lo que se está viviendo en materia de ciencia y tecnología. Ese es el efecto de la propia fusión que impacta en todas las actividades humanas, en el mundo físico, biológico, y sobre todo, incluso en la parte, que yo la veo más rezagada, la parte filosófica y la parte humanística. Y obviamente, pues que esto nos lleva a impactar en todo y sobre todo en la previsión que tenemos nosotros hacia lo que viene. Dice, esto obviamente lo conocen, a Jason Friedman, que nos habla precisamente de las 3 fronteras que están abiertas. La frontera de la matemática, basado en lo de Kurt Gödel, en ese teorema de la indecidibilidad, o sea que nada se puede decir completamente falso, completamente verdadero, o sea, y eso abre la frontera a la constante investigación en el razonamiento, ¿no? Y la frontera de la complejidad, todo lo que es el mundo, pues, biológico, moléculas, células, los animales, los cerebros, y sobre todo la parte de los seres humanos, la parte de la vida social. O sea, y no sabemos, ¿China qué es? ¿Comunista? ¿Es cierto? ¿Es capitalista? Tampoco. O sea, ahorita el mundo está en un proceso de transición muy paradigmático, de grandes complejidades, en combinación de aspectos anteriores con los actuales. China nos habla de las rutas de seda ahorita como elemento fundamental. Y pues obviamente para los físicos, la parte geográfica, la parte del universo, que se sigue expandiendo, como dice, bueno, como dijo, que es un tipo faros, Stephen Hawking, pues se sigue expandiendo el universo, y el día que se deje de expandir, pues se viene un caos, ¿no? Estas son las fronteras. Quiere decir, en pocas palabras, lo que dijo para Mahasi Yogananda, el conocimiento es infinito. Y yo le agregaría, el único placer infinito, ¿sí? Porque en la medida en que conocemos, somos lo que sabemos y seremos lo que aprenderemos. O sea, nuestra vida como especie humana y como individuo está en función del conocimiento. Y a veces no nos damos cuenta que aprendemos.
Y es una misión, una responsabilidad consciente, inconsciente, el aprender. El aprender es vivir. ¿Cuáles son los desafíos que estamos viendo hoy? El incremento de la pobreza. Siempre ha habido pobreza, y sobre todo en la etapa del esclavismo, después de superar las familias que mencionaba Hegel, la poligámica, la familia siriátrica, después de esas vidas comunitarias, pues una tribu conquistaba a otra, o se la comía, o la dominaba y la sometía, ¿no? y depredaba. Pero eso, a final de cuentas, no ha cambiado mucho que digamos, ¿no? Las guerras siempre han sido también una constante en la vida de la humanidad. Entonces, la desigualdad ha sido, y es, y será, de distinta forma, pero será, dice Yuval Noah Harari, que la peor de las desigualdades es la que viene, es una desigualdad biológica, formada por seres humanos con aditamentos tecnológicos y los otros seres humanos que no alcanzan a eso. Ya vemos algunas muestras de ello. Yo he visto gente que en el Seguro Social se regresa a su pueblo porque no hay medicamento y no puede ir a los hospitales privados porque está carísimo, ¿no? He visto gente que se muere porque pues, no pudo pagar un marcapaso y en el seguro no había, entonces pues chupó faros, no le quedó más que rendirse. Y la falta de productividad es la mejor forma de evidenciar un rezago tecnológico, y eso lo vivimos en México. 98% de nuestra estructura productiva, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, pues son de muy baja productividad, entendiendo como productividad como la capacidad de velocidad de aprender para innovar, o sea, de generación de mayor valor agregado, entendiendo esto como mayor contenido de conocimiento. Y está el emprendedurismo, son las nuevas pymes o grandes empresas. Nos damos cuenta, las grandes empresas no han dejado, nunca dejan de investigar, si no fueran lo que son, ¿sí? Y la otra, las grandes empresas, en su generalidad, todas tienen la herramienta de inteligencia competitiva, business, inteligencia de negocios, intelligence business, inteligencia financiera, no como Santiago Nieto, ¿no? Que se parece inquisidor, pero es una labor, es una herramienta que la aplican constantemente, ¿no? Entonces, hoy el emprendedurismo, que juega un papel de formación de las nuevas empresas, si no le incluimos la parte tecnológica, pero ojo, hay mucha gente que está pues, ya con fiebre de emprender en nuevas empresas, de ser startup y de financiarse, pero yo veo un factor que no lo toman en cuenta, es el factor pues de la ética tecnológica. Escuchaba hoy en la mañana que hay una controversia judicial ahorita con algunas empresas porque los productos que generan son dañinos, aunque ellas se defienden que tienen el etiquetado sano, y no es cierto. O sea, es una mentira también. Ahí está otro, ya se hizo famoso el guachicoleo, ¿no? La explosión tecnológica sin ética es la constante que tenemos ahorita, y eso entra en una situación gravísima, ¿no? O sea, ya ahorita hay robots que identifican nada más a los cafés, a los amarillos y a los negros, y son a los que depredan, son los que matan. O sea, la inteligencia artificial ha venido pues a ser la constante en los países desarrollados, es la diferencia. Y la vida útil de productos, cada vez los productos duran menos, ¿sí? Y a todos, antes yo me acuerdo que de niño yo escuchaba que esperaban los nuevos modelos de vehículos para ver qué trae de nuevo, ¿no? Y era la parte tecnológica, no lo veíamos así, sino que ya trae nuevo diseño y que trae nuevas formas de manejar, pero hoy son los smartphones los que son en la punta del cambio tecnológico, ¿sí? Pero todos tienen situaciones muy particulares que se llaman propiedad intelectual. Charmin tiene 120 patentes, médico Charmin. Entonces cada vez que se usa el papel sanitario, piensen que ahí hay patentes. Entonces, la vida útil pues hace más poca, el incremento de productos alimenticios dañinos.
Y los mejores productos que no hacen daño, o sea, toda la alimentación de los niños que se venden en las escuelas y que son de mayor consumo, así tipo OXXO, son los niños que dentro de poco van a ser diabéticos, ¿sí? Y eso es lo menos, por lo menos, ¿sí? Y que si hay cura para los diabéticos, ustedes son científicos, sí hay. ¿Por qué no se comercializa? Porque no es rentable. Me acuerdo, por ejemplo, estaba yo leyendo a Nicolás Tesla. ¿Por qué no logró esa genialidad que tenía de hacer de la electricidad un bien común? No, pues claro, ¿por qué? ¿Quién lo detuvo? El antecesor, o sea, el que estaba en ese entonces del financiero, ¿cómo se llama? Modi, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense lo que hizo esta persona. Primero lo financió, y para financiarlo dijo, pero yo soy, déjame el 51% de todo el valor que tú hagas. Pues, ¿para qué? Pues aceptó. Ahí lo chamaquearon a Nicolás Tesla. Y entonces después, cuando ya quería recursos para ese gran descubrimiento, dice, necesito dinero, pues ya no hay. Porque aquel había visualizado, hombre de negocios, que no iba a ser rentable, no tenía valor de mercado, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Pues se dice, pero puedes conseguir financiamiento con quien quieras. Entonces él trató de gestionar, los demás financieros tampoco son tontos, y entonces le dijeron, ¿sabes qué? No. ¿Por qué? Porque lo que invirtieran, lo que hicieran, el 51% se lo iba a llevar este señor. Entonces, ahí fue la debacle de Nicolás Tesla. Entonces, el mercado fue una maravilla. El mercado fue el mecanismo social para hacer llegar los bienes satisfactores. La esencia de la economía es generar bienes satisfactores, pero hoy se producen mercancías. Marx en eso no tuvo error. Por lo tanto, la formación de mercados verdes son caros y son elitistas, no llegan a las masas, ¿sí? Y únicamente, claro, la barrera es la discriminación económica, no hay dinero, cuesta muy caro, ¿sí? Globalización tecnológica, pues hoy es una lucha que hay a nivel de los países. O sea, por ejemplo, las grandes empresas, Procter & Gamble tiene más de 30,000 científicos en su nómina y tiene convenios con distintos centros de investigación a nivel mundial. México forma parte de aquí, cuando estaba yo había algunos, la Fundación Rockefeller, etc. Ellos están constantemente investigando dónde se está generando, dónde está la capacidad científica y tecnológica para hacer convenios, ¿sí? Dicen por ahí un artículo que mañana, y saqué mañana, es que lo hice ayer, mañana sale, entonces, que digo que hay muchas universidades que se rigieron por la lógica, se están rigiendo por la lógica del dinero. O sea, los conocimientos, la investigación es una mercancía más, ¿sí? Y eso tiene historia. La sustentabilidad y el cambio climático, pues es un valor político más que real, ¿sí? El cambio climático, sí es cierto, estamos en el umbral de que haya situaciones mucho más complejas, pero ¿qué se está haciendo? Los acuerdos políticos. ¿Por qué Trump se ha negado a que se firme no solo el de Tokio, sino distintos? Porque eso significaría transformar su industria, y eso no lo va a hacer. Los industriales, las multinacionales no lo van a hacer. Entonces, y seguimos contaminando. Veía yo las fotos de la Semana Santa, y sobre todo el mexicano. Está bien. Qué bueno que ya se ve por ahí una exposición que van a apuntar al que tire basura. Qué bueno, eso hace mucha falta. Y obviamente estamos viviendo una depredación social. La violencia, pues ha sido parte de lo que vivimos. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como que hubo un receso, se puede decir, de la violencia. La violencia en ese entonces, en la Guerra Fría, pues se manejaba de otra manera, ¿no? Las investigaciones, y únicamente el conflicto era entre los agentes dobles y terceros, no sé. Pero hoy la delincuencia ha tomado una fuerza inusitada en todas las sociedades, y la violencia que representa la migración no es que esté en contra de la migración. La migración es una respuesta de ese esquema piramidal, de la concentración del ingreso, como dice ahí Stephen Stiglitz, el 1% tiene lo que el 99% carece de la población.
Entonces, esta desigualdad económica está llevando a ese empobrecimiento, esos conflictos bélicos y esa violencia delincuencial que en México pues ha incrementado mucho. Se sorprendió Bachelet cuando vino a revisar desde el punto de vista de la ONU cómo está la situación delincuencial en México, y se sorprendió que aquí hay más muertos que una guerra. O sea, y la verdad, a mí me sorprendió la señora cuando dio su discurso ahí en la mañanera del Observador. Qué fino discurso, cortito, muy claro y muy contundente. Y la violencia, como dijo ella, pues es la forma de tenerla, es consecuencia de todos. O sea, es producto de lo que hagamos todos conjuntamente. Pero esto va a seguir, no se va a limpiar de noche a la mañana. A mí me da miedo que me salte. Si me salta no me voy a dejar. Y seguramente voy a chupar palos. O sea, pero no me voy a dejar. Muerto. Comencé cuando era yo estudiante en el 68. Prefiero morir de pie que vivir de rodillas, ¿no? Todavía me acuerdo del 68, lo creo, ¿sí? Y obviamente la extinción de las especies. Odio con odio jarocho, y más que el jarocho, la caza. A mí me da mucho coraje que, por ejemplo, yo fui delegado federal de pesca en Sonora y había permisos de pesca comercial. El espíritu de la pesca deportiva era que se capturara la especie y se regresara para que sobreviviera. Pero veo que depredan aquí, bueno, no aquí, en el mundo, a los animales. Pero la peor depredación es la depredación que hacen las transnacionales, ¿sí? Monsanto, hoy Bayer, pues con el glifosato y el dicamba, que son depredadores, son herbicidas que afectan a la planta y a otras plantas, afectan al medio ambiente, aparte de afectar el consumo. Tiene muchas demandas todavía Monsanto como tal, de efectos cancerígenos. Lo que se hizo con el DDT y las abejas. O sea, esa es otra extinción que no la vemos, que no tenemos conciencia de ello, y eso es algo muy importante. Estos son parte de algunos desafíos. ¿Qué tenemos? Sí. Pero, ¿cuál es el porcentaje de todos los que están ahí? ¿Hay una causalidad que es circular ahí? No hice la estimación de la... Y unos generan a otros. Entonces, sí, claro. No sé cómo podría yo separarlos para decir, estos son los más importantes porque estos me generan los otros que están ahí también contenidos. No hice una jerarquización, más bien hice un señalamiento, una observación. No hay la precisión, y en esto me disculpo por esa situación. Sin embargo, obviamente que aquí, dado el tiempo que se tiene, que es una hora, pues resulta difícil profundizar en un solo aspecto. Quise presentar un panorama para poder dar la explicación del por qué la inteligencia económica y científica. ¿Sí me explicó? Ahí es irnos hacia allá. Y la otra, pues la parte, yo decía al principio cuando iniciaba, pues la esencia de nosotros es el conocimiento. Y Schumpeter fue el que dijo esto, que la competitividad es la capacidad y velocidad de aprender para innovar. O sea, la base de los productos y de la innovación, porque hay mucha confusión conceptual. He visitado y he evaluado centros de investigación, el circuito CONACYT, y no saben qué es innovación. ¿De veras? ¿No puede ser? Pues sí, sí puede ser, porque sí es. Entonces, y luego a veces me llega a tener un problema, porque digo, es que no es por ese lado, y ya les doy las explicaciones. Bueno, ¿cuáles son esas dimensiones de innovación? Porque es ahí donde se confunde mucho. El proceso, un proceso que requiere de ser que la esencia de la tecnología es que es eficiencia, sí, pero eficiencia, que es la disminución o eliminación de los desperdicios, es para generar un mayor valor agregado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mayor contenido de conocimiento. El producto, claro, un producto que tenga mejores atributos de satisfacer las necesidades, claro, desde el punto de vista ético, no solo desde el punto de vista meramente mercantil, ¿sí? Y el mercado, pues, cuando se tiene un producto patentado, protegido, pues es una innovación de mercado. O el marketing, cómo hacerle llegar mi producto a mis consumidores. Y ahora, bueno, pues con las redes sociales y toda la conectividad, pues el mercado electrónico está superando al mercado físico, ¿sí? Definitivamente, y que además reduce costos de logística y tiene una mayor eficiencia en la comunicación con sus clientes por las encuestas.
casi inmediatas. ¿Qué te pareció mi producto? ¿Te envenenó más rápido que el otro? O algo así debe de ser. Y la organización, claro, debe de crearse un ambiente en las organizaciones que propicie la creatividad y que impulse la competitividad y las nuevas materias primas. Los vehículos en los que yo aprendí a manejar, claro, hablo de finales de los 50, pues eran unos tanques, ¿no? No creo que chocaba yo con el, aprendí a manejar, chocaba yo con el zaguán y el zaguán se doblaba y el coche no me pasó nada, mira, está bien. Pero ahora, sí, mira, un modelo 1951, un Ford, ahí fue donde yo aprendí a manejar. Entonces imagínense, ahora los carros no, hombre, ponen el globo para que medio amortigüen el muerto que muera casi instantáneamente porque no sufra dolor, ¿no? O sea, ha venido cambiando mucho, y no solo los vehículos, en todas partes, buscando la forma de eficientar los procesos. Entonces, también las nuevas fuentes de materias primas. ¿Dónde están las materias primas? Y esa es dónde está más barato, ¿sí? Con esto me refiero a todos los tipos de artículos y obviamente la formación de redes sinérgicas para los que tienen el concepto de espacio territorial. Una de las maneras en que hoy las empresas tienen ya también como una métrica, pues es básicamente cómo se relacionan con otras empresas, con otros organismos, llámese de gobierno, llámese de centros de investigación, llámese de con lo que tenga que le dé elementos para impulsar sus procesos, su producto, su organización, el mejor posicionamiento del mercado. Y bueno, este concepto de MacArthur, Ellen MacArthur, que tiene una fundación de economía circular, que es precisamente la manera en que no debemos desperdiciar a nivel social, pues todo, o sea, nadie se está preocupando, o no sé si, no tengo noticia que, sobre todo en México, que nos preocupemos por la basura electrónica. Los teléfonos supuestamente tienen una vida de 2 años, se acaba antes, menos de 2 años, ya si tú lo compras para 2 años, el teléfono, bueno, el plan es 2 años, pero antes de que se acabe el plan, ya tu teléfono empieza a fallar, y entonces ya requieres otro teléfono. Entonces hoy los artículos tienen una vigencia más corta y un desecho más rápido, y entonces estamos acostumbrados a desechar. ¿Qué hacemos con las pilas? ¿Qué hacemos con los teléfonos? ¿Qué hacemos con los aparatos electrónicos? ¿Qué hacemos con aquello que ya perdió su capacidad de satisfacer una necesidad? Los tiramos, se hacen basura. Y no hay un recinto de basura, no hay recintos todavía de basura tratados pues con ese criterio de circularidad, de aprovechamiento, de reciclamiento, ¿no? O sea, lo que llaman la familia de normas 14.000, la 1440 que nos habla del análisis ciclo de vida producto, que va de la cuna a la tumba, ¿no? Desde que se obtiene la materia prima hasta que se recicla o se incinera el empaque, hasta que el producto se consume o también se recicla. No lo tenemos, ¿no? La ropa que tiramos, todo tiene un efecto en materia de contaminación. Entonces, no hay eso, y ha venido impulsando profundamente MacArthur este modelo de economía circular, pero no lo hacemos, no lo logramos todavía impactar. ¿Sí? Respecto a la diapositiva anterior. Sí. Ahí aparece un renglón que me parece que lo perdí, no se mencionó. Ah. Está en la diapositiva que estábamos viendo hace un momento. Sí, permítame un segundo. Le escucho. Bueno, tiene que, mientras lo encuentra, le digo algo. Sí hay centros de acopio de restos de equipamiento electrónico, ¿no? Porque hay un proceso equivalente al deshuesadero de los coches. O sea, los desarman y se encuentran sus mercados para ir colocando esas máquinas. Ahora, ¿qué pasa con ellas al final? ¿Quién sabe? Pero sí, existe un submercado de los desechos de eso y hay gente que los... Sí, vamos, eso se reciclan. Sí, no, sí. No es nuevo, o sea, vamos, sí hay algunos elementos. La industria automotriz, hay la venta de partes, de autopartes, exacto, que de acuerdo, que le chocan a usted su carro y va y compra el cofre, va y compra... El mismo modelo es el que se está poniendo para... Y cuestiones, por ejemplo, hay mucho oro, algunos circuitos electrónicos, sí. Pues hay gente que está interesada en comprar las tabletas para poder sacar.
La pregunta era con respecto al punto 5, ahí en su primera tablita, Sí. porque se me escapó, dice disminución del ciclo tecnológico. Yo no pensaría que más bien hay una expansión del ciclo tecnológico. Entonces me llamó la atención. Yo creo que es cuestión de enfoque. Esta parte de reducción del ciclo tecnológico lo menciona José Luis Joyanes, que escribió 4.0 y el Big Data, que precisamente el ciclo tecnológico es decir, oye, vamos aquí y aquí llegamos. Por ejemplo, la propia tecnología llega aquí, llega la eficiencia y viene un declive, llega a un punto máximo, el punto, porque los economistas el punto óptimo. Y ya antes de llegar allí al declive, surge otra curva y surgen otras nuevas tecnologías. Esa parte del punto de inflexión es precisamente que cada vez es más corto, porque y en la medida en que, tal vez el otro enfoque que usted dice, es que en la medida en que crece y se desarrollan la ciencia y la tecnología, se amplifican. O sea, ahorita, vamos, voy a poner un ejemplo, Uber. ¿Qué hizo Uber? Uber no desarrolló ninguna tecnología, aprovechó las que están y creó un modelo de negocio. ¿Sí? Entonces, hay investigaciones que aprovechan, pero vamos, siempre a todo tipo de conocimiento hay un antecedente. Entonces, a lo que hay, se suma lo que se está descubriendo, no inicia de cero. Entonces, por eso es que esto acelera, que si un descubrimiento se tardó X tiempo, el nuevo, que ya toma de base ese, pues en menor tiempo logra mejores descubrimientos. ¿Sí me explicó? O sea, los conocimientos a nivel general van formando plataformas y bases que van acelerando en una línea de tiempo, en menor tiempo, los mejores descubrimientos. Adelante. Pero ¿quién los absorbe? El mercado, y el mercado a veces no tiene la capacidad de absorber, ¿sí?, ese ciclo Tecnológico, cuando ya está la siguiente innovación. Bueno, el problema está en la clasificación, en la estratificación, en lo que llaman los mercadólogos el target de los mercados. Es decir, voy a poner nada más también un ejemplo, las modas. Si se pasa de moda, aunque todavía sea útil el producto, lo dejan de usar, ¿ok? Claro, la base de la pirámide es otro tipo de mercado, esos se ponen lo que está a su alcance y lo que les parece útil. Entonces, por ejemplo, ¿quién compra el iPhone 7, el iPhone 10? ¿Los obreros? No. En cambio, el obrero compra un cacahuatito que le da comunicación y ese lo tiene hasta que le deja de funcionar, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos targets de mercado sí lo van absorbiendo. Por eso las empresas dirigen sus productos, su modelo de negocio hacia esos mercados que son de consumo, son de capacidad presupuestal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, los smartphones, cambiar teléfono cada año no es tarea sencilla para los que tenemos, por ejemplo, de clase media baja y de clase media media, pues no, ya de ahí en adelante, pues se porte comprar, no tienen 1, 2, 3 iPhone, ¿no? A duras penas uno va pagando el teléfono que tiene, ¿sí? Entonces, los modelos de negocio, sobre todo las transnacionales, se están volviendo elitistas. Pero no vamos a hacer un pequeño caminamos con primero. A lo mejor yo tengo otros datos. Seguramente. Decían que en los 70, decía la ONU que China iba a aparecer por hambruna, 100 millones de gente. Y sin embargo, China lo sacó adelante, no se murieron. Y entonces, cuando yo veo los desafíos, dije, bueno, ¿qué hizo China para todas esas cuestiones que están ahí? Para poder haber sacado esos 100 millones. Para allá voy, déjenme llegar para allá, ¿sí? Pues déjenme todavía, qué bueno que haya esa sí, porque a final de cuentas, me adelanté un poquito, fíjense, bueno, que esto lo habíamos visto, ¿no? Y que, pues, la inteligencia artificial viene siendo precisamente el rey o la reina de la fusión tecnológica, ¿sí? Pues por un lado están los átomos, está la biotecnología, que ahora ya no es biología y tecnología, biotecnología, está la cognotecnología y la infotecnología. Entre el doble de Neandertal y el año 2013 se generaron 5.000 millones de gigabytes de información, ¿sí? Se registraron, mejor dicho, yo lo llamo así. Pero ahorita estamos en 15.000 y el próximo año vamos a estar a 50.000. ¿Qué significa?
¿Por qué estamos generando más información? No estamos generando, se está captando más información. Hoy se registra todo, nuestros gustos, por qué nos gusta, por qué no nos gusta, los enojos, todo eso es mercado. Y todo eso lo están ocupando, por algo Facebook es lo que es, ¿no? Es el rey de la información en ese sentido. Entonces, esta parte de la inteligencia artificial ha venido a ser el boom de la propia tecnología. Y estas que ya las vimos también. Bueno, el impacto, en este impacto económico, por ejemplo, vamos a los modos de producción, el modo esclavista, como la perspectiva que tenía Marx, el modo esclavista, el modo feudal y el modo capitalista. Y allí surgió en la época de la Revolución Industrial la parte de... ¿Hay aquí economistas? ¿Sí? ¿Tú eres economista? ¿Sí? ¿También de aquí? Bueno, tú no me dejarás mentir. ¿Sí? La parte, en el inicio de la Revolución Industrial se generó un fenómeno lúdico, ¿no? El rechazar la propia tecnología. Y hoy también se llega por el temor del cambio en el mercado laboral, de la eliminación de muchos puestos de trabajo, que fue el mismo efecto cuando inició la Revolución Industrial. Y este crecimiento y desarrollo, hay una disyuntiva entre crecimiento y desarrollo, por eso hablaba si había un economista aquí, porque el crecimiento es el incremento pues, en numeralia del Producto Interno Bruto, que ahorita hay un gran debate al respecto. ¿Sí? Sí vamos a crecer, vamos a crecer. Yo creo que la perspectiva que tiene, trato de interpretar López Obrador, es que haya primero una mejoría, o como dice Yuval Noah Harari, el índice nacional de felicidad, porque el crecimiento, hemos crecido a 6% antes del desarrollo estabilizador, y pues la pobreza nos acababa. ¿Me explico? El crecimiento del Producto Interno Bruto no genera el bienestar generalizado. Entonces, la disyuntiva entre crecimiento y desarrollo es un gran debate. Y la otra, el empleo versus automatización. ¿Cómo será el mercado laboral en los próximos 50 años? Todavía aquí hay algunas gentes que van o a aprovechar o a padecer esa gran dinámica. El aprendizaje profundo, el aprendizaje automático. Esto va a cambiar todas las actividades automatizadas, repetitivas, se van a ir cambiando por la automatización. Dentro de una década o dos, miles de millones de personas se volverán innecesarias desde el punto de vista económico. ¿Qué van a hacer? Si nos damos cuenta, esto ha sido un proceso histórico. Yo me acuerdo que en mi niñez no había agua en las casas, había llaves hidratantes por colonia, y había personas que hacían de aguador, o sea, cargaban el agua y la limpiaban a la casa, y cobraban, no sé, 20 centavos, 25, pero había personas que de eso mantenían a su familia. Llega el agua a las casas, esas personas tuvieron que desarrollar otra actividad. ¿Qué van a hacer los choferes que se han sustituido, los conductores de vehículos, por los vehículos autónomos? ¿Qué van a hacer? Tienen que encontrar otra actividad. Y esto es una disyuntiva para las universidades, para todas, sobre todo yo creo que desde niños, ya por ejemplo en otros países, ya a los niños les están dando, desde primaria, les están dando programación, ¿sí? Le están impulsando mucho su creatividad y su capacidad de resiliencia. ¿Qué pasa cuando no logras lo que tú pretendes, cuando hay frustración? Pues hay que buscarlo otra vez, ¿no? Y la gente se frustra y a veces se deprime y entra en crisis, ¿no? Entonces esa parte juega un papel muy importante. Se prevé un periodo constante de elevado bienestar para algunos y de histeria lúdica para otros, es decir, le echan la culpa a la tecnología, como ahorita muchos taxistas van contra Uber. ¿Y por qué no se modernizan ellos? Había un señor que es taxista, que no es Uber, dice, pues yo me defiendo del Uber, yo también abrí mi aplicación, y yo les doy esto, les doy teléfono, les doy posibilidad de que puedan aquí hablar, les doy servicios que los demás no dan, y si ya me llaman mis clientes a mí directamente, hace una cartera de clientes para él, suficiente. Pero si esto es a nivel masivo, pues la cuestión es adaptarse, y quieren hacer normas que eliminen o que detengan a Uber. Uber ya se volvió una transnacional, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte fundamental que tenemos que visualizar.
la inteligencia artificial ha superado a los humanos en la comprensión de las emociones. Y ahorita, ¿qué son las emociones? Ustedes mejor que yo pues, saben que pues, son reacciones bioquímicas, son procesos bioquímicos, y que pues también es información que puede captar. Claro, en México todavía no los tenemos. En China hay una cámara que está viendo jugar ajedrez o Go, que es un juego para ellos tradicional de antaño, y esa máquina tan solo con ver ya aprendió y genera nuevas jugadas. Eso todavía no lo tenemos en México. La biometría, quien tiene ahorita un fuerte liderazgo en biometría son los chinos. Aquí hay una empresa china que distribuye, no fabrica aquí la biometría. Entonces, ese desarrollo desigual y combinado, pues es la parte que está impactando socialmente, ¿no? Entonces, de estas capacidades que superan a los humanos en la actualización y en la conectividad. Es decir, una máquina se conecta a la red y ya está conectada. Para que nosotros nos conectemos, tenemos que entrar por la emocionalidad, ¿sí? En México, para poder ser socios, tenemos que ser primero compadres. En Hidalgo, primero echarse unas cuantas cruzadas. Y entonces sí, ya la hacemos. El gringo puede odiar a su socio, pero hace negocio con él, ¿sí? Nos falta esa capacidad de conectividad tan rápida, tan fuerte, y así son las máquinas. Imagínense, se conectan a la red y tienen una conexión universal. Entonces, eso nos supera. Debemos comparar las capacidades de un conjunto de individuos con una red flexible, integrada de ordenadores, ¿sí? Ahorita la creación de ordenadores, la nube, ya las nuevas empresas tienen que estar en la nube. ¿Cuántas de nuestras MIPYMES están en la nube? ¿Cuántas de nuestras MIPYMES todavía siguen usando la computadora como máquina de escribir? No han salido de ese paradigma. No solo la idea de un trabajo para toda la vida, sino también la idea de una profesión para toda la vida está fuera de contexto en los próximos años. En los 20 y 30, en los 30 sobre todo, ya decir, oye, es que yo estudié X economía y voy a ser economista. Pues no es cierto. Tienes que ir aprendiendo esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de aprender los nuevos paradigmas que hay para poder encontrar y conquistar un espacio en el mercado laboral a nivel personal, y obviamente lo de emprendeduría que viene con eso. Esto es lo que significa en todo caso esta parte de lo que dice el factor Nova de René Tissé, es desarrollar la capacidad de perdurar, la capacidad de crear, la capacidad de aprender, para desarrollar la capacidad para anticiparse, la capacidad para responder y la capacidad de producir. Y esto es lo que nos lleva, todos estamos relacionados con el mercado, tanto como vendedores de fuerza laboral como de compradores, ¿no? Y somos más como compradores, ¿sí? Entonces, esto juega un papel muy importante que tenemos que considerar, incluir el factor Nova entre nosotros, que nos lleva precisamente a considerarlo de otra manera. Y bueno, lo que representa la revolución, la 4.0, que es un progreso tecnológico, son dispositivos inteligentes y el sistema físico cibernético, que es la cuarta revolución industrial, básicamente, ¿no? Esta parte de la digitalización, pues juega un papel importante, pero no es perfecta. Usted se equivoca en una operación, úchala, recuperarla, tarda, ¿sí? O sea, no es perfecta, no es perfecto obviamente el mundo digital. Y todos hemos cometido por ahí errores. Ahorita yo quise pagar mi teléfono por la aplicación y no me lo registró, lo intenté 3 veces, significó que 3 veces está retenido mi pago. Entonces, ya, pero me lo van a regresar en 30 días. Entonces no es tan inmediato el mundo digital, ¿verdad? Tiene sus asegúnes. Y bueno, pues yo creo que esto nos lleva precisamente a lo que significa la economía digital. Los mercados se están formando y cediendo sus espacios a las redes informáticas, el mercado electrónico. La propiedad capital físico se convierte en marginal con respecto al proceso económico. ¿Qué pasa? En 1994, en la última ronda de Uruguay del GATT, del Acuerdo General de Aranceles y Tarifas, Estados Unidos impuso los llamados TRIPS, que son los acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. ¿Qué significó esto? Significó que el conocimiento se convierte en mercancía a partir de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque quien domina la propiedad intelectual domina los mercados, y
quien domina los mercados, domina el mundo. Así de fácil, ¿sí? Y claro, vienen los conflictos a otro nivel. Y eso es lo que pasó. De ahí que entramos al mundo del Big Data, que pues es toda una loquera, ¿no? O sea, hoy ya no ocupamos, cuando empezamos a escuchar el byte, ¿qué es esto? El byte. Y luego los kilobytes, ¿no? Pues ahí empezamos. Ahorita ya se ocupan gigas, teras y petabytes, que ya son medidas astronómicas. Por ejemplo, en China tienen un servidor que pueden meter 500 terabytes en libros, y la inteligencia artificial le da un resumen de un libro que tiene ahí registrado. Digo, oye, quiero el resumen de tal libro, y le da el resumen de ese libro en 2 minutos. Eso no lo tenemos aquí todavía en México. Entonces, China dio un brinco enorme de ser un país medieval a un país altamente tecnificado, con una ambición de dominar los mercados enorme. Entonces, el Big Data hoy surge de todas partes. Su uso adecuado facilitará el desarrollo de capacidades competitivas de las organizaciones productivas. Entonces, hoy el Big Data es un paradigma al cual no podemos nosotros sustraernos. Yo creo que eso juega un papel fundamental. Entonces, vivir la economía digital es entender precisamente la intersección, la inserción de todos los agentes económicos, políticos, sociales, como todas las actividades económicas en los procesos económicos. Dice Deseo que, por ejemplo, una sociedad de conocimiento es tener como eje articulador de los procesos económicos, políticos, sociales, la aplicación intensiva de conocimientos. Y la inteligencia y las sociedades digitales, pues la capacidad de conectividad que tenga esa capacidad. Ahora que son convergentes, sobre todo en esto, y sobre todo en la industria 4.0, que surgió este concepto en la feria alemana de Hannover Messe, que ahí fue donde surgió precisamente este concepto de 4.0 de la industria conectiva. Y los tipos de Big Data que se pueden identificar son estos: transacciones, biometría, generados por humanos, el Open Data, que es toda la conectividad, y lo que va de máquina a máquina. Hoy el Arduino y los RFID, que son las tarjetas de identificación de frecuencia, pues son el pan de cada día de muchas empresas, ya no solo de los meramente informáticos, ¿no? Entonces, esto juega algo muy importante. Bien, impacto en lo social, la desigualdad, la pobreza, la violencia. Pero la violencia no solo nada más así, sino también tecnológicamente. En las guerras lo tenemos frente, como dice del SAI, es el Internet de las cosas, ¿no? La domótica. Ahorita hay empresas, muchachos, que están desarrollando ya la inserción de chips conectados a las llaves, a la puerta de tu casa. Ya en México se empieza a hacer eso. Pero qué bueno, porque México, pues desde la palestra internacional, somos usuarios, no desarrolladores de tecnología. Y esta es la parte fundamental que tenemos que ir avanzando. Yo creo que hay mucho por hacer y que se puede hacer. Yo creo que esto nos lleva precisamente a entender por qué las grandes migraciones, por qué el entendimiento inhumano de las grandes potencias con lo que ellos generaron. Está por ahí un escritor: pues la migración no es más que la respuesta de las políticas económicas concentradoras de ingresos. La acumulación de capital ha sido en pocas manos, no se diga en México, ¿no? 16 familias han venido incrementando exponencialmente sus ingresos, y mientras que la capa de la población y el desempleo el empleo informal se ha venido incrementando. Es el 57 y el 60% del empleo informal. Es más grande el empleo informal que el formal. ¿Y qué tiene la informalidad? Pues no tiene prestaciones, por un lado, desde el punto de vista del trabajador, y pues carece de productividad fundamentalmente. Oaxaca tiene hasta el 77% de informalidad y 76% Hidalgo. Son las dos entidades que tienen mayor informalidad. Y bueno, aquí donde entra la parte de la propiedad intelectual. Así como está el mundo, están los poderes.
¿Dónde está México? México está por aquí. Está por aquí. Por aquí está México. Aquí está México. ¿Quiénes dominan el mundo? Estos. Dominan el mundo de la propiedad intelectual y de la generación de patentes. Este es el índice de innovación, ¿sí? Entonces, ellos son los que están dominando los mercados, ¿sí? Y esto nos lleva a reflexionar precisamente, pues China, pues entre China, Estados Unidos y Japón, y estos pues que vienen un poco menos, pues son estos tres los que dominan la propiedad intelectual y obviamente pues los propios mercados. Yo creo que esto es algo que es de llamar la atención. Y aquí China, ¿por qué China logró lo que ha logrado? Ahí lo vemos. La diapositiva anterior nos habla del incremento del desarrollo tecnológico de la propiedad intelectual. El conflicto entre Huawei y Estados Unidos es precisamente eso, ¿sí? Huawei tiene menos, menos tiempo que Apple, por ejemplo, que Samsung, y está al mismo nivel y está generando la tecnología disruptiva que ellos generaron. Y ahorita Nokia, que fue el creador del concepto de calidad discontinua, que consiste en que, por ejemplo, dicen, oye, haz este aparato. Ok, aquí está el aparato. ¿Cuánto cuesta? Con estas características, funciones, etcétera. Cuesta 100. Ok, ahora hazme el mismo aparato con la misma calidad, con las mismas funciones, que cueste 50. Esa es la mejora discontinua. Y Nokia acaba de sacar un smartphone que cuesta la mitad de lo que cuesta de Apple y de Samsung, precisamente con las mismas características, incluso con unas capacidades incluso mayores. Entonces, China va por el mundo, o sea, va a apropiarse los mercados del mundo. Y estas son las tres rutas de la seda. La primera, que lo anunció en Kazajistán en 2013, dice la ruta de la seda, que le llaman del cinturón, que es la red ferroviaria más larga del mundo, desde China hasta España, ¿sí? Y la marítima, que va desde China hasta el puerto Pireo en Atenas. Esto implica, pues también incluyendo el gasoducto de Kazajistán. Y también la ruta de la seda de hielo, esto es en el Ártico, para aprovechar los yacimientos de gas y las rutas acuáticas. Aquí participa, pues, Finlandia, Islandia, Suecia y Noruega. Es todo el mercado. Mientras que Estados Unidos retoma su neoproteccionismo y su condición de imperio, únicamente pues no tardan en invadir a Venezuela. Pero tal vez, ojalá y se equivoque, Noam Chomsky dice que si Venezuela cae el mundo. Entonces destapa ojalá y que no se reelija, ojalá y que le dé un infarto, se muera de diarrea, o a ver qué le da un maldito Trump antes de que sea electo, porque pues, es una muerte contra miles que podrían salvarse, contra millones que podrían salvarse. Vale la pena, es altamente rentable y eficiente, ¿no? Pero bueno, esa es la parte. Ahí está China. China invierte entre el 3 y el 5% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. México es el 0.45 según el enfoque, pero fíjense, si invierte el 0.4% de nuestro Producto Interno Bruto, que es muy pequeño al Producto Interno Bruto de China, ¿verdad? Pero además importamos el equivalente al 4% en materia de tecnología, licencias, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, vean por qué estamos como estamos, y no le estamos apostando, ese es el temor que le veo a la cuarta T, no le estamos apostando a un desarrollo tecnológico, a un conocimiento. Las universidades no patentan, el 95% de las patentes en México, las solicitudes de patentes son de extranjeros, es doloroso, pero hay que decirlo, no patentamos, ¿sí? Entonces, esto es algo que es urgente, yo le diría que es cuestión de Estado en nuestro país, y no veo eso. Está muy bien que López Obrador genere empleo y que les dé una máquina revolvedora y que les dé sueldos ahí en el sureste, está bien, no está mal. Lo que no está bien es que no hay una política pública en materia del impulso a la tecnología y sobre todo a la inteligencia artificial. Jinping se reunió en octubre pasado con su gabinete y les dijo: la inteligencia artificial
es la columna vertebral del desarrollo industrial de China y de nuestra defensa internacional, o sea, los militares, ¿sí? Ya las guerras que vienen no van a ser de frente o misiles, ya hay el temor, la gran violencia, otra vez el temor reavivado, más fino tecnológicamente, de la guerra nuclear. La extinción de la humanidad otra vez está en el filo de la navaja. Y ahí, bueno, pues por eso, el tiempo que nos queda hay que ser felices, ¿no? Hay que buscar la intensidad en eso. Alguien me decía, yo decía a mis alumnos, ¿cuál es el propósito de vivir? ¿Qué ser felices? Y dice alguien, no es cierto. Bueno, si tú lo ves así, pero claro, se enfrenta, la línea de la vida son problemas, así como la recta es una asociación de puntos, la vida es una asociación de problemas, chiquitos y grandotes. Y en la medida que lo resolvemos, pues vamos aprendiendo, pero hay que aprender a ser felices, a sentirse felices, no frustrados. La frustración no es más que una invitación a encontrarle una solución diferente a lo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que esa es la parte que nos lleva, y bueno, pues esto de la ruta de la seda nos genera pues mucho que decir. Por lo tanto, la inteligencia científica y tecnológica nos ubica en la posibilidad de construir un futuro. En el futuro hay dos variables, la probabilidad y la permanente incertidumbre. Nadie es dueño del futuro. Dice, pero es un comportamiento de voluntad para la conducción del cambio, reduciendo la vulnerabilidad. La esencia de la planeación es reducir la vulnerabilidad. No voy a evitar que llueva, tal vez evite que me moje. Me pongo un paraguas, me pongo un impermeable, o no sé, pongo una lona, qué sé yo, ¿sí? Dice, en función de la capacidad, pero sobre todo de información. Claro, si yo tengo precisa la información de que va a llover o que no va a llover, que va a hacer calor o no hacer calor, pues tomo las decisiones. De ahí la parte de la información. Sabemos que en materia climatológica no somos muy precisos. No es que sea voluble los climas, sino que no tenemos la precisión de la información, ¿sí? Por lo tanto, se vive siempre, pensando en que todo evento humano que sea valorado económicamente puede ser objeto de inteligencia y contrainteligencia económica, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que en la economía también vivimos una guerra. La guerra siempre ha sido una constante en los seres humanos. Y es la historia de la humanidad caracterizada por relaciones de fuerza de naturaleza económica, identificables en las distintas etapas de su desarrollo, y es una lucha por la sobrevivencia, la colonización y la esclavitud, la conquista territorial, los mercados. Todo eso es parte de la guerra económica. Es una realidad incuestionable en las relaciones internacionales en toda la historia de la humanidad. La inteligencia económica es defensiva y es ofensiva, o sea, definitivamente. De ahí que, pues, hoy vivimos el paradigma de la geopolítica a la geoeconomía. Estos autores, Arnold, Woodward, Lord, nos habla lo sitúan históricamente, pero fundamentalmente desde la geopolítica empieza desde la Guerra Fría, ¿sí? Y esto es aplicar elementos económicos, factores económicos a los conflictos entre las propias naciones. La lucha por los recursos, la lucha por los mercados, ¿sí? Juega un papel fundamental, donde la tecnología pues juega un papel trascendental. De ahí que la inteligencia económica es la capacidad de una organización productiva o de un país o región para captar, entender, analizar y sobre todo aplicar estratégicamente los flujos de información de una manera ofensiva y defensiva en la toma de decisiones. No sé si alguien haya visto Netflix, ahora ya todos vemos Netflix, una película que se llama Pine Gaps. Pine Gaps es la historia de una estación de espionaje de Estados Unidos en Australia, en acuerdo y en participación con Australia. Y ahí están monitoreando información militar, tecnológica y económica, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento de los mercados? Y las relacionan unas con otras para tomar reportes e informar a la base del Pentágono lo que se está haciendo. Y eso puede derivar en decisiones de agresión o de contención en cuanto a la cuestión militar o en cuanto a
a los acuerdos, a la aplicación de los acuerdos comerciales y de mercado a nivel internacional. Eso es inteligencia económica. Japón, desde 1848 tienen su constitución. Vayamos al mundo a observar para fortalecer, para ver cómo fortalecemos al imperio. O sea, no es nuevo en las naciones desarrolladas, pero pues en nuestro país no sé si se ocupe. Y a final de cuentas, la esencia de lo que es la propia tecnología es esto, es la aplicación de entender qué está ocurriendo, es decir, describir la realidad, ¿sí? ¿Por qué ocurrió? Es explicar la propia realidad. ¿Y qué podría ocurrir? Es proyectarla. La prescripción, la prescripción es qué acción tomar, qué debemos decidir. Estas cuatro son los 4 elementos de los fundamentos de la metodología. Es los 4 elementos del pensamiento estratégico, ¿sí? No podemos hacer una estrategia si no tenemos información. La esencia de la estrategia es la inteligencia, que es la información confiable y oportuna para la toma de decisiones. Es observar la realidad, explicarla, proyectarla y tomar una decisión. Podrá ser equivocada, podrá ser certera, estará en función en gran medida de la información y de la oportunidad con que la obtengamos y de la confiabilidad de los mismos. Claro, en esto de la información, como dice Yuval Noah Harari, en un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. Esa es la esencia de la propia inteligencia que nos lleva precisamente a considerarlo. De ahí que pues, la inteligencia tecnológica de mercado va más allá de la propia vigilancia. La vigilancia es reactiva y se adapta, pero la inteligencia es proactiva y anticipativa. Es la identificación de riesgos y oportunidades. Esa es la parte de la inteligencia. La inteligencia es ver comportamientos, es ver tendencias, ¿sí? Esa es la esencia de la inteligencia. Claro, por ejemplo, de una manera más sofisticada, las tendencias son patrones de conducta, son patrones que se van haciendo. Seguramente todos en algún momento vimos, yo me acuerdo que fue una secundaria que vi la teoría de conjuntos, los unos con los unos, que los dos con los dos, y hacer esos conjuntos. Eso es lo que hace la inteligencia de una manera más sofisticada, para identificar patrones. ¿Qué hace la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más rechazas? O sea, va identificando patrones. A ver, los hombres son así, las mujeres son así. Ah, pero cometen errores. O sea, por ejemplo, y hay machismo, ¿sí? Si el generador de un algoritmo es machista, generalmente el algoritmo es machista. Por ejemplo, le preguntan a un algoritmo, ¿qué opinas de la actual directora del Fondo Monetario Internacional? No, pues es esto, es lo otro, que le da un perfil de hombre, ¿sí? Hay un algoritmo que forma parte de un consejo de administración, ojo, ¿sí? Él toma decisiones, él da opinión y todo. Y cuando se trata de relacionarse con otras empresas, buscan que tengan algoritmos que sean igual que ellos. Vienen hacia el poder, tanto económico como político y militar, ¿sí? ¿Qué pasó en la bolsa de valores en Estados Unidos? Hubo una mini crack en un día, que un algoritmo hizo todo un desorden para que ganara una empresa. O sea, no todo es miel sobre hojuelas, como dicen por ahí. Decía hoy en la mañana Rodrigo Pacheco, en su programa, no sé si alguien lo escuche, todas las mañanas sale a las 7 de la mañana, que se llama Imagen Empresarial. Decía él que entrevistó a alguien muy capaz en materia de inteligencia artificial. No, que esto, que el otro, no, es que las empresas deben de estar generando, que los dejen en libertad, que no traten de regularlas, que las regulen. Eso no se vale. Perdónenme, si el Estado no regula el desarrollo tecnológico, como vamos, va a ser peor más adelante, ¿no? O sea, ¿dónde está el sentido social? Razón de Estado, razón de mercado. Yo creo que es algo que tenemos que valorar enormemente, ¿no? Entonces, quiero pues también mencionar que, por ejemplo, que esa es la parte de lo que son la inteligencia tecnológica. Patentes liberadas, el licenciamiento, eventos académicos, científicos, tecnológicos, ferias y reposiciones. Me he preguntado a mí, en el Observatorio Tecnológico hacemos inteligencia, pero me dicen, pero claro, la inteligencia que tenemos, aplicamos un software, el órbito, hay 100 más,
y me da información de patentes a nivel internacional, no está mal, pero lo que está pasando tecnológicamente en nuestra localidad no sabe. Ahí esa es la parte importante, pero no tenemos una información registrada. En México no hay registros de lo que es la vida tecnológica de nuestra sociedad. El tipo de tecnología, clave básica, incipiente, etcétera, ¿no? Son calificaciones al final de cuentas. Y el benchmarking, la comparación, es maquinaria, equipo, tecnología. No hacemos el benchmarking. Pocas empresas o organizaciones hacemos un benchmarking. Incluso entre los centros de investigación no hay un benchmarking del tipo de tecnología que tengamos. Porque al final de cuentas, la capacidad potencial que todavía no explota nuestro sistema educativo y de investigación en el país es que no hacemos redes entre las propias instituciones. Es algo de que yo soy el autónomo del Estado de Hidalgo y a mí no me importa lo demás. Perdónenme, vivimos en un país y creo que eso es lo que nos debe de unificar, y yo creo que es algo muy importante. Y bueno, por inteligencia de mercado, pues entendemos precisamente el comportamiento del consumidor, está el Customer Relationship Management y la neuroeconomía, que son factores que se incluyen, está la competencia directa, el tipo de competencia del mercado, si es monopolio, monopolio, si es competencia monopolística, si es duopolio, oligopolio. Cada tipo de mercado tiene un comportamiento diferente respecto a los precios. El precio es un punto de acuerdo, ¿sí? Y está el contexto económico, político, cultural, regulatorio. ¿Qué hay? Todavía México no tiene ahorita definido un modelo económico que sustituya al neoliberal. Todavía está en la nebulosa. Hay que entender el Plan Nacional de Desarrollo, que vendría siendo, junto con los criterios de política económica, los elementos para tratar de entender hacia dónde se está dibujando o se está esbozando el modelo económico, pero tampoco vaya a nivel mundial. Hay algo todavía en la nebulosa que no sabemos prácticamente hacia dónde vamos, sobre todo porque a nivel mundial pues todavía estamos registrando un proceso recesivo. ¿Y cuáles son, por ejemplo, pues los procesos de apropiación social del conocimiento de ciencia, tecnología e innovación? Básicamente es esto que se llama transferencia tecnológica y de conocimientos, la participación ciudadana en la ciencia y la tecnología. Me encantó lo de niñas que quieren ser científicas, ¿ok? Sí, eso juega un papel importante. Cuando yo oía la tecnología se me hacía algo, pues no para mí, o sea, sino para los genios, ¿no? El primer libro que leí al respecto fue, obviamente, de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, que me pareció algo así muy mágico. Luego vi la película de Viaje Fantástico, que meten a unos señores en una capsulita y va corriendo todo el cuerpo, ¿sí? Es genial, claro. Yo era niño, ¿no? Y bueno, cuando yo era niño, mi papá me llevaba un cómics que se llamaba Los Super Sabios, no sé si alguien aquí lo vio, ahí me encantaba eso, ¿no? Y cuando vi Los Super Sabios, luego vi la película, últimamente, no me acuerdo cómo se llama, sale un juguete así como Michelin, y que van a analizar, van a una escuela, a una universidad, y abren la puerta de la universidad y no hay pupitres, no hay pizarrones, no hay maestros, todos estaban ahí investigando, experimentando. Es lo que debe ser la parte creativa, porque necesitamos que las nuevas generaciones sean eminentemente exponenciales para poder ser disruptivas e innovadoras y tengan una salida hacia la sociedad pues, de mercado, queramos o no, vivimos en una economía de mercado. Entonces, la comunicación juega un papel importante. El día que quieran, ustedes los puedo entrevistar vía telefónica en programas de radio, que pasa los miércoles en vivo, de 11 a 12 del día, todos los miércoles, ¿sí? Y obviamente la gestión del conocimiento para la apropiación. Gestión, ¿qué es gestión? Es hacer que se logre algo, es impulsar a hacer algo, y utilizando todo aquello que está en nuestro alcance. A veces no tenemos la gestión, eso es lo que es la administración, el management, es lograr hacer algo. Entonces esto nos lleva pues precisamente a que entendamos el fenómeno de la tecnología y de la sociedad. ¿Cuáles son las prácticas de inteligencia? Bueno, pues puede ser la parte de lo que es el monitoreo científico y tecnológico, qué está pasando en la sensometría, la volumetría, los journals, es saber, pero siempre les digo a mis alumnos, a ver, el objetivo de la materia es este, el objetivo de su carrera es este, ok, ahora bien, ¿cuántas fuentes de información tienen identificadas ustedes?
Si no tenemos fuentes de información, no podemos tener información. Entonces, es tener un arsenal de fuentes de información, las que estén ubicadas con nosotros, con lo que hacemos. Adelante. Perdón, sí, un poco grosero, vamos a decir. Es que me da la impresión de que los comunistas, no es negativo ni nada, se trabaja como si estuviera yo en una ruedita cuando están los botones que están corriendo. Y entonces sigue corriendo y da vuelta la rueda, pero no sale de ahí. Entonces se le puede inyectar, le da más vitaminas, corre más rápido, sigue corriendo, pero no sale de ahí. Entonces, nuevamente reiterativo para lo que hizo China, no ahorita en 2013 ni nada, sino que hizo Deng Xiaoping, que hicieron exactamente, que hicieron, bueno, es que todavía Mao era un poco retrógrado, pero Deng Xiaoping fue el que abrió el mercado. Claro. Entonces, a lo mejor ya no estamos en la misma época y hay que ver otro enfoque, pero siempre veo que en la economía se plantean muchas cosas y todo el mundo está convencido, pero para mí, le digo, sigue como una ruedita y no salgo de ahí, y sigue, y así está el país. Ahorita estoy viendo que vamos a utilizar carbón, etcétera, y no veo realmente un avance que diga, ahora sí la ruedita ya por lo menos se cayó y va avanzando, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa es la impresión, al menos que yo soy ingeniero, que tengo esa impresión tengo la impresión de la economía de eso. Más bien de los economistas, digo, bueno, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que hace que se rompa ese puente y entonces arranque la rueda a girar, pero a girar ya en un plano hacia adelante, ¿me explico? Y no esté dando vueltas, porque eso se transmite, viene la siguiente generación, se le da lo mismo, la siguiente se le da lo mismo, viene la inteligencia artificial, se le da lo mismo. Es más, mencionó usted una cuestión de la conciencia, no está definido qué es la conciencia. Es cierto. Los neurólogos todavía no entienden qué es la conciencia, y por cortesía de los chinos que están viendo ahí para tomar la conciencia de lo que está haciendo, aún así, yo trabajo también en reconocimiento de patrones, y es muy difícil reconocer realmente la impresión, sobre todo los asiáticos. Alguien que juega póker, es muy difícil jugar póker con un asiático porque no tienen expresiones. Son tan impávidos, etcétera, y no sabemos si tuvo buen juego o mal juego. Entonces, exactamente. Entonces, sí hay muchas cosas que me preocupan mucho, y porque pues a mí ya se me fue la vida, pero a las nuevas generaciones ya no podemos estarles repitiendo lo mismo, sino tiene que haber una apertura de algo. Claro, la disrupción, mire, mi background es economista y soy crítico de los economistas. Muchos economistas no me quieren, son como Popper. Es marxista, no es marxista. Y había algo por ahí, un chiste que evidencia la conducta del economista. El gallito se rompe una patita y va con el búho. Oye, fíjate que se me rompió una patita. Ah, pues ve con ¿cómo se llama? Y se ve con el otro búho. Él es economista, él sí sabe, me cae. Ese te dice. Y entonces llega con el economista y dice, te rompiste el 50%, por la numeralia, el 50% de tu fuerza motriz. Pero si ceteris paribus, ¿verdad? Te rompieras, si fueras 100 pies y te rompieras una patita, ese 1%, no impacta. Oye, bueno, sí, ¿cuál es la solución? Yo no sé, soy economista. O sea, el economista tiene fama de que explica lo que pasó y que medio proyecta algo que no va a pasar. ¿Sí? Por eso yo ya dejé de estudiar economía. Desde el punto de vista, siempre critico a los neoliberales, ¿no? Y yo me metí más en la cuestión de la gestión tecnológica. Yo me considero gestor tecnológico. Y la primera crítica que tenía yo en mi escuela, trabajo, es que lo que yo enseñaba, que era trayectorias tecnológicas, gestión estratégica de la tecnología, y que ahorita doy inteligencia económica, tecnológica y económica, ellos no consideraban a la tecnología. Los teóricos económicos, a excepción de Robert Solow, que conserva únicamente las patentes, pero tecnología no solo son las patentadas, o sea, hay tecnología de todo tipo, es un universo de tecnología, ¿sí? Entonces, es muy complejo. La economía es muy compleja, no se puede ver nada más desde el punto de vista de las teorías económicas, que ahorita en su gran mayoría ya están superadas, Entonces, no tenía considerado ningún teórico económico, Adam Smith, ninguno de los padres de la economía, ni Milton Friedman, ni Keynes,
tenían contemplado el impacto tan fuerte de la tecnología que tenemos ahorita. Entonces, es momento de rehacer, de reestructurar. Ahorita incluso las explicaciones que da Krugman, ¿sí?, o Stephen Stiglitz, o Amartya Sen. Amartya Sen fue precisamente el que fue en parteaguas cuando incluyó el concepto de desarrollo en libertad. Y le digo porque en mi doctorado de Ciencia de Desarrollo Regional me reprobaron primero porque yo defendí esa tesis y estaba yo frente al puro Chicago Boys, o sea que era puro teórico milton-friedmaniano, y pues me mandaron al pueblo. Eso no existe. No existe el desarrollo en libertad. Y dije, perdónenme, sí. Entonces, vamos, con esto quiero decirle que es complejo, y por eso lo de las tres fronteras, porque, y sobre todo en materia de sociedad, y falta un ingrediente más, la locura de los hombres. ¿Sí? Bueno, también de las mujeres. ¿Quién es más loco? El que sea más infiel. ¿Quién es más infiel? Las mujeres. Porque sin ellas yo no sería infiel. ¿Sí? Bueno, estas son las aplicaciones más prácticas en materia de tecnología, que va desde el monitoreo, las decisiones y la planeación tecnológica. Que bueno, esto es para ya una parte más operativa, que yo creo que sería posteriormente, pero por ejemplo, lo que sí vale la pena destacar son los beneficios de esta inteligencia: ganar liderazgo, reducir tiempos, reducir costos y aumentar ingresos. Esa es la parte desde el punto de vista organizacional. Y bueno, pues por ejemplo, aquí entra una parte. ¿Quiénes son los que sí tienen? Si no hubieran desarrollado la tecnología, si no tuvieran la aplicación de inteligencia económica, estas empresas no fueran lo que son, definitivamente. Y nuestra estructura productiva de micro, pequeñas y medianas empresas no las tienen. Entonces, esto es la parte también social. La tecnología y la ciencia y la tecnología debe ser eminentemente social, es decir, que sea la estructura social. Alguien decía, crear una cultura de la innovación, yo estaré convencido cuando una señora salga del mercado y le pregunta, oiga, ¿qué es innovación? Y me lo diga. Que es cierto, tenemos que permear eso. Ese es mi papel, lo que yo persigo en lo que se refiere a mi programa de radio. Llevo doctores, llevo premios, llevo empresas, lo que se deje y capture, ¿no? Todo lo que vuela, ¿qué? Lo que se arrastra y vuela para la cazuela, acá lo que tenga talento lo llevo allá. ¿Por qué? Para que la gente vea, y ¿saben quiénes son los que más me escuchan? Aquí ni saben, las amas de casa, que son las que me preguntan. Luego, oiga, ¿y esto cómo es así? Y ahí estoy. Entonces, estoy cumpliendo con mi objetivo social de eso. O sea, no es, les hablo, por ejemplo, y sé que si voy al norte, les hablo términos y me entienden perfectamente. Voy al sur y cuesta trabajo. Pero ahí es donde tenemos que hacer la labor, y creo que es una labor de todos, ¿sí? Y creo que esa es la parte, pues, fundamental. Yo espero que, pues, no sé, más o menos, pasé creo que en algo de tiempo. ¿Por qué puso petróleo en Venezuela ahí? Porque lo ocupaba, ¿sí? Se lo ocupaba, hace inteligencia. El que no sea inteligente maduro es otro boleto, ¿no? Ese se conforma con lo que le diga el pajarito. No te salió que le dijo un pajarito que le dijo Chávez que va muy bien, ya lo veo. Bueno, pues básicamente eso es brevemente lo que yo quería decir. Estoy con paseo del tiempo, pero no sé si haya algún comentario. Sí. Sí, pues muy bien, esta visión es precisamente una de las que quisiéramos comentar en este doctorado. Y por eso yo le preguntaría, sí, pues seguramente va a haber muchas otras preguntas. Dos cosas nada más. Sí. Una, desde el punto de vista de gestión tecnológica a nivel nacional. Y para ponerlo más sencillo, digamos, con un análisis así sencillito, tipo foro. ¿Cuáles serían las fortalezas más importantes y las oportunidades que tiene México con sus características actualmente para poder tomar todo esto en consideración, para dar la batalla, para poder jugar la partida como deberíamos jugarla, aprovechando lo que hay y tomando en consideración también los factores que van.
Entonces, desde el punto de vista de un economista, ¿cuáles serían los tipos de desarrollo, así como hicieron en su momento Japón o Corea, que decidieron con esto es a lo que nos vamos? O como hizo Nokia como compañía en su momento, se dieron cuenta que siendo llantas, y se convirtieron en una industria tecnológica, cambiaron por completo su esquema. Entonces, desde ese punto de vista, un economista interesado en estos temas y entiende bien el impacto de la tecnología, ¿cuál sería su panorama? Es la primera. Y la segunda, más breve, dado que viene de Hidalgo, que precisamente hace muy poco tiempo, en Hidalgo, el gobernador tomó la decisión de apoyar un proyecto para la instalación de un sincrotrón, que es un instrumento de utilidad para muchas tecnologías. Y ¿cómo la ve? Desde el punto de vista económico. Bueno, fíjese usted que primero, a nivel de país, para impulsar el desarrollo de nuestra nación, yo me iría con dos variables importantes. Uno sería la transferencia tecnológica y de conocimientos. Yo ahorita estoy haciendo un proyecto, por cierto, de desagado, para crear un modelo de transferencia tecnológica y de conocimientos para el Estado de Hidalgo. Y ya determinamos a través del software R, un modelo matemático que nos dio un índice para calcular precisamente la transferencia tecnológica y de conocimientos, que no hay. Por un lado está el sector educativo, las IES sobre todo, y por otro lado está el sector productivo. Y no hay una conquista de uno hacia otro, ¿no? Los de la empresa dicen, estos no saben, y estos dicen, tercos, tampoco saben los empresarios, ¿sí? Romper ese esquema es una gran oportunidad, pero una gran responsabilidad. Necesitamos hacer fusión de ellos, por un lado, y en esa misma línea, impulsar las carreras y la formación académica en aras de esa exponencialidad y en esa disrupción. O sea, tú tienes que hacer algo nuevo, ¿sí? ¿Cómo? No sé, invéntalo. O sea, enseñarlos el ser exponencial y disruptivo desde el kinder, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Por naturaleza el niño es creativo, es investigador. ¿Y tú por qué tienes esto? ¿Y tú por qué tienes lo otro? ¿Y yo esto? Oye, ¿y eso por qué? Pero llega a la primaria y los castran mentalmente, les ponen toda su maraca, porque ahí el valor supremo es la obediencia. Y ya bailó, yo siempre fui desobediente, ¿sí? Y yo creo que eso es una línea, la educación, o sea, los seres humanos, la humanidad, ha salido adelante de todas sus adversidades a través del talento, ¿sí? Ha superado dictaduras, ¿sí? El paradigma de las dictaduras en las monarquías la ha superado. Fueron conflictos religiosos y que todavía siguen. Sin embargo, ha sido más fuerte el talento, a pesar de la sobreexistencia del gran mito de la religión, pero no de sus actividades. Y por el otro lado, que yo creo que es muy importante hacer esta reflexión. La segunda pregunta, ¿cuál fue la que me dijo? El sincrotrón. El sincrotrón. Pero la primera, tomando todo eso en consideración, que serían nuestras debilidades, ¿cuáles son las fortalezas que ya son inherentes y que un economista diría, a ver, las tres apuestas que podemos hacer para poder entrar en este mercado, en esta situación, son fundamentalmente estas? Sí, yo creo que ahorita se está privilegiando lo de Pemex, que sí hay que sacar, pero no se está orientando hacia fortalecer el mercado interno. El modelo de México económico se privilegió el mercado externo. ¿Quién domina el mercado externo en México? Son 300 empresas transnacionales, ¿sí? Las principales industrias, como la automotriz, no es mexicana. Ha habido una desnacionalización. No es que yo sea que esté por el nacionalismo, no, estoy porque la estructura productiva nacional sea la que se inserte en el desarrollo tecnológico y en la competitividad, y ello no lo va a hacer sino en México, sino lo hace con la participación de las instituciones educativas.
La revolución 4.0 ha sido consecuencia de las grandes transnacionales, son las poseedoras de la tecnología. Entonces, yo creo que sería, por ese lado, con una línea educativa y de transferencia tecnológica con los sectores productivos, la vinculación o la articulación, para no utilizar un término muy desgastado. Por la otra, irnos hacia el mercado interno sin descuidar el externo, ¿sí? México tiene muchos productos que se comercializan, pero desafortunadamente en estado natural, con bajo valor agregado, con bajo contenido de conocimiento. Es buscar un posicionamiento de nuestros productos que tengan un mayor contenido de conocimiento. Y en cuanto al sincrotrón, hay muchos sincrotrones en el mundo, en Latinoamérica nada más Brasil y nosotros, bueno, nosotros, ya lo digo que ojalá, bueno, pero aquí quien está, ¿cómo se llama nuestra amiga de Brenda? La doctora Brenda, que ha sido la precursora, pero yo veo que no está mal el sincrotrón. Hidalgo no es propiamente el lugar para el sincrotrón, yo no lo pondría, si yo desde el punto de vista nacional no lo pondría en Hidalgo. ¿Por qué? Porque Hidalgo no tiene una infraestructura de investigación sólida, fuerte, diversa, y tendría que basarse, porque el sincrotrón vende servicios para investigadores, es el soporte para la investigación. Entonces, su mercado estaría más que nada a nivel internacional y una parte a nivel nacional, el menos sería a nivel nacional. Pero para poder avanzar, sí estaría bien. Ahora, es una inversión fuerte, se estima que sean cerca de 15,000 millones de pesos, ahorita, a visión de ahorita, pero considerando la inflación y considerando las circunstancias que cambian, podría incrementarse. Por ejemplo, en España, pues, se inició con un presupuesto programado de 8,000 millones y se subió. Entonces, eso hay que preverlo. Yo no veo mal el sincrotrón. Sin embargo, hay otros proyectos también generadores de recursos. Se está trabajando un proyecto sobre el cambio climático, es un modelo para medir el cambio climático a nivel, que es aplicable en distintas entidades federativas. Entonces, yo creo que es buscarle, es ahí donde hablo que hace falta una política pública que tenga un lineamiento nacional, pero que tenga una aplicación regional donde los municipios jueguen un papel importante, porque los municipios es la instancia, el orden de gobierno olvidado. Hay municipios que parecen que se quedaron en el 1800, ¿no? Ahorita, por ejemplo, visitar el municipio de Pacula es un municipio fantasma. El promedio de edad de los hombres que están ahí son de 55 años, ¿no? Voy yo y me dicen que estoy muy joven, no porque consigo mamá, creo que vaya a la vista, ¿sí? Entonces yo creo que hay que visualizar las regiones con una objetividad a nivel nacional, que es lo que hace falta. Es desde mi particular punto de vista. ¿Alguna otra pregunta? Yo. Sí. Gracias, doctor. Muy interesante su plática. Quisiera hacer dos comentarios ahí al margen. Uno, pues con respecto a esto que usted mencionó de la importancia de la educación de los niños muy pequeños, y tiene que ver, no lo vi ahí en el factor NOVA, seguramente no está, pero que es importantísimo aprender a desaprender. Claro. Porque es que nos han enseñado una serie de barbaridades y las seguimos repitiendo como lobitos mojados. Entonces, y otra cosa que es importantísimo a los niños es enseñarle los valores, la bioética. Cierto. Sí, enseñarlos desde pequeños. Ese sería el primer comentario. Y el segundo sería con respecto a los neologismos geoeconomía y geopolítica que usted mencionó que venían de la Guerra Fría. Yo tengo una referencia de unos 50 o 60 años antes, más o menos de 1899, 1900, del politólogo y geógrafo sueco Rudolf Helen, que es considerado realmente el padre de la biopolítica. Siempre la biopolítica se le atribuye a Foucault, pero realmente es a Helen su promotor de eso. Tienes razón en eso. Sí, he mencionado que hay antecedentes y que se han venido incrementando, ¿no? Son como las reivindicaciones y los claims que
se llaman, pero yo creo que me gusta mucho la idea de lo que menciona usted, que la bioética, los valores, se pierde mucho se está perdiendo mucho la ética. Creo que los de nuestra generación llevamos civismo, y aunque yo lo veía que era una materia, pues, o sea, no le encontraba yo chiste, hoy le encuentro mucho chiste, y creo que muchas cosas ahí juegan un papel importante, ¿no? O sea, yo me puedo considerar una persona ética, o sea, en ese sentido, y yo creo que la parte o el concepto de felicidad está en función de la ética. Yo creo que esa es parte importante. Y es cierto, yo les he dicho a mis alumnos, casi siempre les digo, hagan una lista de los mitos que los rige a ustedes. Y obviamente sí hay muchos mitos. Oiga, ¿esto es mito? Sí. Si no hay lógica ni evidencia, no hay ciencia. Y si no hay ciencia, pues en realidad. Y la otra, todos los conocimientos que ha habido, que hay y que habrán, son herramientas para entender eso algo tan complejo que se llama entorno y vida, ¿no? Y siempre piensen que si hay vida es porque hay muerte. ¿Y yo por qué habla de la muerte? Digo, porque nadie se escapa, es el complemento, nadie se escapa. Pero hay un español que dijo, cuando aparecieron las células macrófago, es cuando surgió la vida, porque es cuando se empieza a poner la propia vida. Digo, y la parte más importante, ¿cuál es la mejor forma de morir? Si sabes que vas a morir, pues busca la mejor forma, ¿no? Y van de que me dijeron desde, no, pues que así, que asado, que un orgasmo, que no sé qué. Digo, no, fíjate que no. La mejor forma de morir es estar en paz. Y estar en paz, y por eso lo vinculo, es estar en paz, es que tú tengas tu ética y tu estado de ánimo. No tengas deudas morales. Todos tenemos una ecología social, nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, y si no tener deudas morales con ellos, ya estar en paz. Yo estoy en paz. Yo ya puedo morir a gusto. Edith. Sí, muchas gracias, doctor. Como sabe, en nuestro doctorado hemos platicado sobre transferencia de tecnología, modelos costo-beneficio social, entre otras cosas, y platicando entre nosotros y con algunos compañeros, hemos discutido esta cuestión de oferta y demanda. Si bien las instituciones, las IES que menciona, sí estamos generando conocimientos, y más aún de generar conocimientos, están generando capital humano y estamos generando conocimientos avanzados. Del lado de la oferta no hay quien consuma esto, no hay una estructura productiva. Usted mismo está comentando que ofrecemos productos en el estado natural, nuestra principal industria es inversión extranjera directa, donde ni siquiera invierte en I+D en México, sino en sus centros, en sus países. O sea, no hay esa demanda de conocimientos en nuestro país. Y algunos platicábamos, bueno, es que nunca va a suceder esta idea de la transferencia tecnológica o de gestión tecnológica porque no hay demanda. Sí hay una oferta, pero no hay una demanda en nuestra estructura. Por otro lado, otro compañero mencionaba que es más bien esta cadena de valor la que no existe, ¿no?, entre la oferta y la demanda. Desde su punto de vista y desde su perfil, que es economía con gestión de la tecnología y de la innovación, ¿qué sugiere? Es la falta de demanda, porque no hay transferencia, no hay, pero sí hay conocimientos. Desde un lado de la oferta sí la tenemos y la podemos medir y la podemos observar. Del lado de la demanda no lo hay. O es la cadena o no va a suceder esto de la gestión por la falta de la demanda. Puedo contestar de dos formas. Una, es un proceso histórico. Los nuevos startups, el emprendedurismo, está orientado hacia empieza a buscar quién le ayude, ¿sí? Un verdadero emprendedor es un buen gestor. Oye, yo quiero hacer esto, pues esto no lo tengo. Pues busca quien lo tiene. ¿Sí me explico? Es romper esa visión individual. Y por la otra, y lo digo desde la particularidad de que tú eres profesionista y que buscas. Yo he ido, no una, muchas empresas, oiga, le hago un modelo de gestión de conocimiento.
no andan al puerto. Y tanto muele y muele y muele con una empresa Silos y Camiones, que le desarrollé su modelo de gestión tecnológica, que le desarrollé un sistema de propiedad intelectual interno, o sea, de información, y que le desarrollé junto con un alemán que no hablaba español ni inglés, y yo ni inglés ni alemán. Y sin embargo nos entendimos muy bien y desarrollamos un modelo del TRIS para aplicarlo ahí. Sí me explico con el TRIS, ¿verdad? Bueno, entonces, y esa empresa se volvió diferente, o sea, ha cambiado, sí incrementó sus ventas, pero sobre todo cambió su know-how organizacional, ¿sí? Yo creo que la transferencia tecnológica de conocimientos es como cuando tú quieres enamorar a alguien. Si a ti te interesa el muchacho, una pareja, ya no sé, pues tú buscas y quién sabe, ¿no? Luego me equivoco y digo así, está como uno dice, no, pues si yo soy gay, bueno, pues está bien, buen provecho. Pues entonces insistes, ¿no? Buscas cómo conquistar. Te comento lo de esta empresa porque fui una vez, fui 2 veces, le hice una plática, le di 2 pláticas. O sea, nunca es con la primera vez. El enamoramiento es tiempo, por eso es un proceso histórico. Yo siento que las nuevas generaciones ya están un poco más permeadas a esto. Es difícil con nuestras pymes tradicionales, donde es una visión patrimonialista, es decir, yo, aunque sean tonterías, esto se dice lo que yo hago, ¿sí? Y sobre todo las micro y pequeñas, aquí se hace lo que yo digo aunque esté mal. Y bueno, es todavía la estructura patriarcal, dictatorial, que prevalecía de la época medieval, ¿no? Entonces hoy en día es abrirnos a verlo desde el punto de vista que es un proceso histórico. Y pues no somos Juana de Arco, que tú vas a querer transformar todo, ¿no? O sea, lo que tú puedas aportar, ok. Yo nunca me niego ni a una asesoría, ni a una plática, ni a una conferencia. Con eso siento que contribuyo. Tal vez confunda más, tal vez interese, pero mi propósito en cada plática que doy es provocar que se interesen por algo más allá de lo que están viendo actualmente. Y ese es mi papel, mi misión, o por eso mi predicación, que le he puesto a la Sultana de la gestión tecnológica. Comentario nada más. Yo Hidalgo como una célula, y tiene su núcleo y tiene sus mitocondrias que le dan energía, pero a la vez la destruye. Toda la parte industrial que está diciendo la economía, ahorita estoy viendo lo del uso del carbón, que ya no lo entendí, que van a querer utilizar ahorita, pero para mí es como una célula viva que tiene intercambio con el exterior y está produciendo. Y la gestión tecnológica, tampoco no entiendo por qué no se ve cuáles son la oferta y la demanda para un nivel muy alto, las grandes compañías y todo va permeando hacia abajo esta oferta y demanda, y en dónde puedo intervenir. Porque si yo digo, se me ocurrió algo, quiero ver cómo me inserto en todo esto, ni siquiera tengo conciencia, no lo he medido, esa gran lista de dónde está habiendo realmente el intercambio de mercancías, de ropa, de alimentos, de todo lo que se tiene. Mira, aquí podemos insertarnos. No hay gente que dice, no, la gestión tecnológica sí existe, tenemos esta, ¿dónde están? Hasta lo que yo añoro mucho es el INEGI. Bueno, sí, miren, la gestión tecnológica, para que tenga el efecto deseado, o más bien lo tiene, desde el tipo de modelo económico que se está construyendo o armando. O sea, el modelo económico que nosotros hemos tenido ha sido un modelo de piramidal, ¿sí? De concentrador de dinero y de favorecer la gran empresa. ¿Quién domina la economía mexicana? Los alimentos industrializados, transnacionales. El agua embotellada, transnacionales. Sobre todo los refrescos, transnacionales. O sea, ha estado privilegiando la gran empresa transnacional y necesitamos, o sea, los otros han sido comparsa, las pequeñas y medianas empresas han sido comparsa. Entonces yo creo que es de un modelo, y que la aplicación o el cambio de un modelo a otro modelo no es talacha sencilla, es mover toda la estructura social, es mover toda la estructura jurídica,